Bienvenidas a su canal Sinceramente Apasionadas. Les habla Alfonsina. Continuamos con este maravilloso cuento de nuestra querida Josephine Himes, que de verdad, chicas, es un deleite. De verdad que es un deleite estar narrando estas maravillosas letras. Se los vuelvo a repetir, déjenle mensajitos bonitos en su página y así nos va a traer más historias. Y bueno, en el capítulo anterior, pues, Bebé se ha adelantado, que dijo, ¿sabes qué, papá? Pues no, fíjate que tú vas a estar aquí. Y sí, eso lo puedo comprobar, chicas, por experiencia propia, que cuando los bebés sienten que sus papás no van a estar o se van a ir, ellos dicen, no, aquí te vas a quedar. Y es lo que pasó con Candy, que pues sí, ya empezó trabajo de parto. Sabemos que las primerizas, pues sí, se lleva su tiempo, más aún en aquella época que no estaba muy avanzado el sistema médico. Pero bueno, chicas, ella está pensando en algo. En eso nos quedamos en el capítulo anterior y vamos a descubrir. Dios mío, es que cuando Candy se pone a pensar me da miedo. Pero bueno, vamos a descubrir qué nos depara el siguiente capítulo de este maravilloso cuento llamado Cuentos de un jardín inglés. 3 generaciones. Parte 4. La joven sospechó que sus palabras, por mucho que hubiera tratado de elegirlas con cuidado, podrían haber causado un impacto en el caballero, porque tardó más de lo habitual en responder, pero terminó por hacerlo al cabo de 2 semanas. Sorprendentemente, no solo había respondido con la promesa de hablar con Terrence, como Candy había sugerido, sino que también confirmó su deseo de estar en Stratford para el nacimiento de su nieto. Sin embargo, por supuesto, había declinado amablemente la invitación de Candy de quedarse en su casa nuevamente, ya que podría ser más cómodo para Candy y su invitada tener la casa para ella solamente. Él solo se quedaría durante el día para asegurarse de que su nuera estuviera bien, conocer al bebé y viajaría de regreso a Londres por la noche. Eso fue más que suficiente para que Candy se sintiera agradecida. En realidad, Candy no podía hacer otra cosa que regocijarse por la pequeña victoria que había obtenido. Sin embargo, ahora que sabía que el bebé estaba en camino a este mundo, quería cumplir la promesa que le había hecho al duque y llamarlo antes de partir hacia el hospital. Por desgracia, su tocador parecía estar muy lejos de la cama donde estaba sentada. Si quería hacer esa llamada, necesitaba sacar de su caja de madera la última carta en la cual el duque había enviado una serie de números telefónicos para contactarlo en cualquier momento. ¿Por qué demonios no había tenido cuidado de aprenderse de memoria alguno de esos números? Podría caminar hacia el tocador. Levantó la mano para buscar el apoyo de la cabecera de la cama con la intención de levantarse. «No te atrevas a levantarte sola, señorita», dijo la dulce pero firme voz de su suegra, entrando en ese mismo instante al dormitorio. «Te ayudaré a vestirte y te traeré tu bolso de viaje». «Eleanor», dijo Candy sorprendida. «Yo estaba... necesitaba... Es decir, ¿dónde está Terry?», murmuró la joven preguntándose cómo iba a llamar al duque si Terrence estaba cerca. «No te preocupes, Candy. Terry fue a encender el auto y sacarlo del garaje. Estará aquí en un momento para llevarte abajo», respondió Eleanor, tomando la ansiedad reflejada en el rostro de Candy como una reacción natural en una mujer a punto de dar a luz. «Bueno,
Intervino Candy sin saber si debía revelarle sus planes a su suegra. Quería sacar algo de mi tocador, dijo finalmente. ¿Puedo traértelo? ¿Qué es? Una carta dentro de esa caja de madera. Debe estar junto encima de la pila. Con rápidos reflejos, Eleanor se acercó al tocador de Candy. La caja, que era bastante vieja y estaba un poco desgastada, estaba sobre el tocador. Eleanor abrió la tapa y casi se le salieron los ojos de las órbitas cuando vio la carta a la que se refería Candy. El sobre estaba sellado con un escudo de armas que ella conocía muy bien. Esta es una carta de Richard. Soltó Eleanor delatando su sorpresa, pero después de que pasara el shock inicial, logró recuperar su compostura habitual en un segundo. Yo no sabía que mantenías correspondencia con él, agregó en un tono más sereno, entregándole la infame carta a Candy. Sí, hace poco. Solo quiero llamarlo para avisarle que el bebé está por nacer, explicó Candy. ¿A esta hora? Pero si ya es más de medianoche, Candy. Lo sé, Eleanor, pero si no lo hago ahora, dudo que Terry se encargue de eso. Y el duque estaba muy interesado en estar aquí para el nacimiento. ¿Sabes, Eleanor? Le prometí que se lo haría saber. Candy no pudo terminar la frase. Sus nudillos se pusieron blancos mientras apretaba con más fuerza uno de los postes de la cama, aunque la joven no gritó, con solo ver su ceño fruncido. Eleanor comprendió que Candy estaba teniendo una nueva contracción. «Dios mío, niña, inhala. Vamos, exhala ahora. Terry estará aquí en un segundo o dos», dijo la mujer en tono tranquilizador, mientras sostenía a Candy en sus brazos, sentándose con ella en el borde de la cama. La joven rubia se concentró nuevamente en su respiración y después de un par de minutos que le parecieron horas, el dolor comenzó a disminuir. «¿Estás bien ahora?», preguntó Eleanor. «Está pasando». «¿Con qué frecuencia tiene las contracciones?». «Muy a menudo, Eleanor. El bebé llegará en algún momento de este día, estoy segura. Pero debo llamar», insistió Candy tomando la carta de la mano de Eleanor. Eleanor observaba en silencio cómo Candy marcaba los números. En su interior se preguntaba qué pensaría la duquesa si se enterara de que su marido estaba recibiendo una llamada de una mujer desconocida a altas horas de la madrugada. 1000 preguntas se amontonaban en su cabeza en una maraña confusa. Tras unos segundos de tensión, su naturaleza femenina se impuso a su dignidad y se atrevió a preguntar: «¿Dónde está Richard ahora?». «¿En Arundel Park?», preguntó Eleanor, incapaz de contener su curiosidad. «No, está en la ciudad», respondió Candy mientras esperaba en la línea. Dijo que tenía algunos asuntos que atender estos días y que también quería ver a Terry, ya que estará en Londres esta semana. Primero llamaré a la casa de su secretario. Nadie contestó el teléfono del otro lado de la línea, aunque Candy lo intentó 3 veces. Nadie contesta el teléfono en la casa del señor Perkins. Probaré con otro número entonces. ¡Ay! Candy se llevó instintivamente su mano libre hacia su vientre. Parecía que se avecinaba otra contracción. «Candy, déjame ayudarte a prepararte para ir al hospital primero, cariño. Lo haremos muy rápido. ¿Dónde está tu bolso de viaje?», propuso Eleanor, viendo la necesidad de acelerar las cosas. «En ese armario, pero no he terminado de hacer la maleta. No esperaba al bebé tan pronto», explicó Candy mientras Eleanor se dirigía al armario. «Puedes tomar el primer vestido que encuentres. Y mi abrigo», sugirió la joven mientras marcaba un número diferente esta vez, pero con la misma mala suerte. «Dios mío, nadie atiende la llamada en el área de los sirvientes, en House».
El señor Daniels debe tener el sueño muy pesado, murmuró Candy mientras se mordía el labio inferior. Eleanor regresó con las prendas necesarias. Con manos expertas, ayudó a su nuera a deshacerse del camisón y a vestirse. Mientras aún estaban en eso, ambas pudieron escuchar los pasos decididos de Terrence subiendo las escaleras. «Eleanor, Terry está por llegar», comentó Candy intentando pensar lo más rápido que podía. «Eleanor, sé que puede ser demasiado pedir, pero ¿podrías quedarte para llamar a su padre?» Candy no podía ver el rostro de Eleanor porque estaba justo detrás de ella, ayudándola a ponerse el abrigo. Si hubiera estado frente a la madre de Terrence, habría podido notar cómo todos los colores desaparecieron de las mejillas de la actriz en un segundo. «Este último número en la lista es del de su alcoba», susurró Candy entregándole el papel a su suegra. «Podemos decirle a Terry que te quedarás para preparar el bolso de viaje que, por cierto, también apreciaría que terminaras de empacar por mí». «¿Estás lista?». La voz de Terrence irrumpió en la habitación en ese momento. «Claro, Candy, me encargaré de eso», respondió Eleanor sin mirar a su hijo, mientras guardaba rápidamente la carta en el bolsillo de su bata. «Gracias», le dijo Candy a su suegra y luego se volvió hacia su marido. «Estoy lista, Terry, pero tu madre se quedará aquí para preparar mi bolso de mano. ¿Podrías venir a recogerla más tarde?» «Por supuesto. ¿Crees que puedas bajar las escaleras?», preguntó Terrence dubitativamente. «Me parece que lo mejor es que la cargues tú. Podría romper su fuente si haces esfuerzo», sugirió Eleanor sintiendo que la carta le quemaba en el bolsillo. Candy iba a protestar, pero antes de que pudiera decir nada, Terrence ya la estaba levantando en sus brazos. Al ver su expresión de enojo, el joven, que había tenido tiempo de calmarse en los minutos anteriores, le lanzó a su esposa una mirada juguetona. «¿Ves pecas? Ahora es cuando resulta útil tener a una mini esposa. No pesas tanto, aunque estés a punto de reventar», le dijo con un guiño. «Qué gracioso», le dijo Candy con un mohín fingiendo estar enojada, pero luego, recordando el duque, se volvió para ver de nuevo a su suegra. «Eleanor, no te preocupes, Candy, yo me encargaré de tu bolso», fue lo último que dijo Eleanor antes de que Candice y Terrence salieran del dormitorio en dirección a las escaleras. Eleanor Baker era una sofisticada mujer cosmopolita de 49 años. Sin embargo, cuando su hijo y su esposa la dejaron sola en el dormitorio, sintió como si el tiempo hubiera retrocedido por arte de magia. De repente, se sintió reducida a la Eleanor Libreton de 19 años, quien no sabía qué hacer con sus emociones. ¿Cómo y cuándo había sucedido eso? Apenas podía creerlo. Con pasos vacilantes, la mujer se dirigió a la cama y se sentó un rato, tratando de digerir la situación surrealista en la que se encontraba, con sus ojos azules perdidos en algún punto imaginario del vacío. Los labios de Eleanor se fruncieron en una triste sonrisa. Proveniente de un rincón de su mente, un verso de una conocida obra de teatro resonó en sus oídos con tanta claridad como los violentos latidos de su corazón. «En este mundo solamente hay dos tragedias básicas», recitó en voz alta. «Una es no conseguir lo que uno quiere y la otra es conseguirlo. La última es mucho peor. La última es una verdadera tragedia». Eleanor liberó una suave risita, sintiendo la absoluta verdad de la ingeniosa frase de Wilde. Durante todos los años en que su hijo había permanecido como prometido de Susana, Eleanor había esperado en medio de la desesperanza que algo frustrara las intenciones de Terrence de casarse con Marlowe. Entonces, como por un milagroso acto de justicia poética, la joven había muerto,
dejando a Terrence libre para buscar al amor verdadero, justo en el lugar que su corazón había elegido. No hace falta decir que Eleanor se había sentido inmensamente feliz cuando su hijo finalmente se casó con Candice, y su alegría había alcanzado niveles aún más altos cuando le habían anunciado que ella estaba embarazada. Tal vez tener un nieto a una edad en la que todavía se sentía atractiva hubiera herido su orgullo. Si Eleanor hubiese sido un poco más superficial, pero ese tipo de vanidad no era su debilidad. Al contrario, se había sentido más feliz que una alondra. Sin embargo, pensarlo 2 veces. Había cancelado todos sus compromisos profesionales y se había apresurado a ir a Inglaterra con la cabeza llena de dulces expectativas con respecto al bebé. Sin embargo, era precisamente esa inocente criatura aún no nacida quien estaba socavando todas las certezas que ella había erigido dolorosamente para darle sentido a su propia vida. Eleanor suspiró una vez más. Su mano sostenía ahora el auricular con fuerza. Su relación pendía de un hilo muy fino. De hecho, Wilde tenía razón, pensó, porque incluso uno de los acontecimientos más felices de su vida, el nacimiento de su primer nieto, le estaba arrojando a un torbellino de emociones no deseadas, y sospechaba que esto era solo el comienzo de una serie de desafíos similares. Con dedos inseguros, marcó el tercer número de la lista que Candy le había dado. Aunque Candy ya había llamado al sistema telefónico de la planta baja de la casa de St. James Square, Eleanor decidió intentarlo de nuevo. Cuando el teléfono empezó a sonar al otro lado de la línea, Eleanor se quedó quieta, esperando a un sirviente desconocido tomar el teléfono de una vez por todas. «No hay por qué preocuparse», se dijo la actriz mientras giraba nerviosamente el cable del teléfono. «Solo tengo que dejar un mensaje. Eso es todo». Por desgracia, el teléfono siguió sonando durante un buen rato sin obtener respuesta. Irritada, la mujer colgó el auricular. Su ansiedad aumentó aún más. Dirigió la mirada al reloj de la mesita de noche. Eran las 2 de la mañana. Tal vez el sirviente a cargo dormía demasiado profundamente para responder. Los ojos azules de Eleanor se posaron en el último número de la lista. Junto al número escrito con una letra que Eleanor conocía muy bien, había una nota entre paréntesis que simplemente decía: «Mis aposentos». Eleanor puso los ojos en blanco, exasperada. Eso fue la gota que derramó el vaso. Si alguien le hubiera dicho la noche anterior que llamaría a los aposentos privados de Richard Granchester, la noche siguiente lo habría tomado como una broma de mal gusto. «Esto no está sucediendo», se dijo a sí misma, moviendo la cabeza de lado a lado con incredulidad. No había oído la voz de Richard desde que Terrence tenía 5 años. Las pocas veces que se habían comunicado después de su ruptura definitiva en Escocia habían sido solo por cartas. Incluso cuando el duque había estado en Nueva York el año anterior para ver a su hijo, su camino no se había cruzado con el de ella. Eleanor se alegraba de que así hubiera sido, pero ahora se suponía que debía marcar su número y despertarlo a esa hora. ¿Y si no duerme solo? ¿Y si es ella quien responde al teléfono? Ante este último pensamiento, negó con incredulidad. Dudaba que Richard y la duquesa siguieran manteniendo relaciones maritales cuando el asunto de la procreación ya no estaba sobre la mesa. Eso, por supuesto, no significaba que la cama del duque estuviera vacía
todo el tiempo. Sin embargo, quien quiera que estuviera con él ahora era probable que respondiera al teléfono en sus aposentos. ¿O sí? La mera idea era medio repugnante y un poco extrañamente divertida, pero si sucedía algo tan bizarro, ¿qué iba a hacer? De repente, Eleanor vio el rostro de su tía Gladys, que tenía una especie de sentido del humor más bien negro, sonriendo con picardía ante su situación. ¿Qué se supone que debes hacer, niña tonta?, parecía decirle la tía Gladys, con sus brillantes ojos azules. Ya no eres una muchacha, Eleanor. Simplemente toma el teléfono y entrega el mensaje. Es así de simple. Eleanor se apartó un mechón de cabello que había caído sobre su frente, y la imagen de la tía Gladys, quien había partido de este mundo hacía tantos años atrás, desapareció de su mente. Está bien, se dijo a sí misma. Sí, su gracia tiene una discusión con su actual amante esta noche. Será todo con tal de hacerle llegar las buenas noticias. Después de todo, si no nos importaron las buenas costumbres hace 29 años, no vamos a empezar a comportarnos como damiselas tímidas ahora, ¿verdad? Y con esa resolución, Eleanor marcó el temido número y esperó que el timbre sonara una vez, 2 veces, 3 veces. Murmuró una voz profunda después del típico clic del teléfono que anunciaba que la llamada había sido tomada. ¿Quién habla? Eleanor tardó un par de segundos en recuperar la compostura antes de poder responder finalmente. ¿Richard?, dijo con voz que sus poderes histriónicos hacían mucho más segura de lo que realmente se sentía. Soy yo, Eleanor. Se produjeron 2 o 3 segundos de silencio desconcertante. Al otro lado de la línea, Richard Granchester temió estar teniendo uno de sus sueños recurrentes. Lamento molestarte a esta hora tan inapropiada, Richard, continuó Eleanor. Te llamo de parte de Terry, es decir, de su esposa. Entonces, la comprensión de lo que sucedía invadió la mente aún medio dormida del duque. ¿Candy?, preguntó él. Sí, Richard. El bebé está por nacer. Tirado por una cuerda invisible, Richard se sentó en su cama, apartando las pesadas frazadas. ¿De parto? ¿Pero no estaba previsto que naciera a principios de diciembre? Al parecer el bebé llegará antes de lo esperado. Estas cosas pasan, ¿sabes?, respondió Eleanor, que empezó a percibir el repentino nerviosismo del hombre. Por Dios, esto puede ser peligroso. Ella, dijo Richard alzando la voz, sin darse cuenta de que había utilizado el diminutivo cariñoso con el cual solía llamar a su amante en otro tiempo. No te preocupes, es una joven fuerte a pesar de ser tan menudita. Estará bien. Me pidió que te avisara que el bebé está por llegar. ¿Puedo hablar con Terrence?, preguntó el duque con un dejo de su distintiva entonación autoritaria. Llevó a Candy al hospital. Ya veo, respondió bajando la voz hasta casi convertirse en un susurro. De repente se dio cuenta de que efectivamente estaba hablando con la madre de su hijo a las 2 de la mañana. Inesperadamente se quedó sin palabras. Bueno, continuó Eleanor, notando que su interlocutor se había quedado en silencio. Le había prometido a Candy que le llamaría, y así lo hice. Espera, Eleanor, logró decir Richard. ¿Dónde estás? Eleanor se sorprendió por este abrupto cambio de tema. Estoy en casa de Terry ahora mismo. Él vendrá a buscarme y me llevará al hospital tan pronto como pueda.
¿Por qué lo preguntas? Creo que nos veremos mañana. Quiero decir, iré a Stratford enseguida. Estaré allí antes del desayuno, supongo. Eleanor se rascó su lunar con un gesto característico. Si Richard hubiera estado allí para verlo, seguramente habría leído su significado. Pero, a kilómetros de distancia, solo sintió el silencio del otro lado de la línea. Muy bien, que tengas un buen viaje, Richard. Logró articular Eleanor con los débiles restos de autocontrol que le quedaban. Bien. Agradezco tu llamada. Después de que el duque pronunciara la última frase con voz algo vacilante, Eleanor se apresuró a colgar el teléfono. Le llevó más de media hora recuperar la compostura y hacerse a la idea de que, en unas horas más, ella y Richard Granchester volverían a encontrarse. Continuará. Uy, chicas, imagínense los nervios de mamá suegra cuando Candy le pide que le hable al duque. Ay, no, Dios mío. Esas travesuras de Candy, de verdad que son para festejarse, chicas, porque ella, la ilusión que tiene siempre es tener a una familia completa, la cual ella nunca tuvo. Así que, chicas, denle like a la narración. Déjenme sus maravillosos comentarios y chicas, que tengan un hermoso fin de semana. Les habla Alfonsina, la chica de los labios rojos, y de parte de las apasionadas, nos escuchamos en el siguiente capítulo. Adiós.